Romanos capítulo 6. Recordemos un poco. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? A propósito, hablamos un poco acerca del bautismo, que es cuando la persona que ha creído certifica ese haber creído al bajar a las aguas. Recuerda que primero se cree, después uno se bautiza. John, pero es que a mí me bautizaron cuando era pequeñito, a los meses de haber nacido. Pues lamento informarte, mi amigo y mi amiga, que te mojaron. Te mojaron pequeñito, pero en ningún momento, como te dije anteriormente, hay algo mágico en el bautismo que te hace automáticamente ingresar en el cuerpo de Cristo. No, señor, no, señora. A usted y a mí se nos es dada entrada en el cuerpo de Cristo por haber creído. Si usted lee atentamente los evangelios, si usted lee atentamente el Nuevo Testamento, la gente se bautizó después de creer, con uso de razón. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, es que la clave sí es saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hoy, a partir del versículo 7, miremos. Pablo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Razón sobre razón nos da Pablo, ese por qué lo indica. Porque el que ha muerto, ahora, ¿por qué he muerto? Pues porque he creído en todo lo anterior, lo que llevamos expresado en esos primeros versículos de este capítulo. Y todo lo anterior se ha expresado en Cristo Jesús. Ahora se refiere a la persona que en Cristo Jesús ha creído, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sí, porque sobre el hombre que ha muerto en Cristo, el pecado ha perdido completamente sus derechos. Es decir, la persona ya no tiene cuerpo para ponerlo al servicio del pecado. ¿Por qué? Porque ya no es más esclavo del pecado que lo había sometido a su vil servicio. Por eso dice Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos, dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así es. De acuerdo con esa muerte que en Cristo se ha hecho efectiva, que a propósito es un hecho ya ocurrido, como te digo y te lo diré más adelante nuevamente, históricamente comprobado en el Gólgota. Y como el pecado ya no reina en el creyente justificado, entonces nosotros no podemos quedarnos varados ahí, diciendo, sí, morimos en Cristo Jesús, así como Él murió. No, recuerda que ese no es un fin, es un medio. Por eso Pablo dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ese creemos indica que estamos completamente convencidos de lo que en Cristo se ha hecho.
Así que lo que nos queda es continuar al siguiente paso, es decir, vivir. Cuando Él dice creemos que también así como morimos, dice viviremos. ¿Por qué? Porque así como morimos por su muerte, resucitamos por su resurrección. La resurrección nos permite vivir la vida de Cristo, porque recuerda que estamos perfectamente incluidos en Él. El Espíritu Santo, el Espíritu Santificador, como lo veremos en el capítulo 8, más detalladamente, es el que activa todo esto en nosotros después de haber creído. Creemos que también viviremos con Él, porque recuerda, Cristo, Jesús, es el autor y consumador de todo. En Él es que descansamos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, bendito sea Dios. ¿Te das cuenta? Aquí en el versículo 9 vuelve a aparecer el sabiendo. Es que saber es la clave. Por eso estamos dando esta segunda lectura juiciosos juntos de la carta a los Romanos. Sabiendo que Cristo, porque te dije que te lo iba a repetir varias veces, que es el autor y consumador de la fe, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Esto tiene mucho para mirar. Hablemos un poco de la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Ese habiendo, vuelvo y te digo, me recuerda que también la resurrección es un hecho histórico en Cristo Jesús. John, ¿y dónde se certifica eso? En la tumba vacía. La tumba de nuestro Señor está vacía. En cuanto a que el Señor resucitó de entre los muertos, hay testigos a granel de ese asunto, certificados por la honorabilidad de las Sagradas Escrituras. Es que la Biblia es un libro que me da documento sólido para certificar la resurrección. Miremos Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5 y luego del 9 al 11. Dice así: a quienes también, después de haber padecido, allí Lucas le está narrando a Teófilo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, innegables, irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días, amigo, amiga, 40 días después de resucitado, y hablándoles acerca del reino de Dios, porque es que el Señor Jesús habló del reino antes de morir y después de resucitar, porque el tema no cambia, es el reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, vuelvo y te hago énfasis, estamos hablando de Cristo resucitado, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el que resucitó, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Promesa de su retorno. ¿Dónde más encontramos testigos a granel? En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante. John, ¿usted por qué dice que la Biblia es un documento veraz? Precisamente porque el método histórico ha comprobado que todos los hechos que se narran en las Sagradas Escrituras son veraces, son reales. Dice: porque primeramente, está hablando el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles,
Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Volvamos entonces a nuestro texto. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Oiga esto. Porque esta resurrección que se ha dado en Cristo Jesús es definitiva. Me explico. No es como la resurrección de Lázaro, o de Tabita, o del hijo de la viuda, o de Eutico, que después de resucitados en su mismo cuerpo mortal volvieron a morir. Lo que nos quiere decir aquel apóstol Pablo es de unos quilates muy grandes. Lo que él nos quiere decir es que Jesús ya no muere otra vez, ni lo pueden volver a matar otra vez. Ese silencio es porque estoy esperando que eso te baje allá hasta lo profundo, hasta la médula misma. Escúchelo otra vez. Jesús ya no vuelve a morir, ni lo pueden volver a matar. Ya no muere. La muerte, continúa Pablo, no se enseñorea más de él. ¿Lo escucha? Eso quiere decir, ya la muerte no reina sobre Jesús. ¿Y por qué? Dirá algún desprevenido. Lógico, porque ya murió y resucitó. La muerte no lo pudo dejar preso. La muerte no se enseñorea más de él. Aleluya. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Ya voy para allá. Aguánteme un segundito. El versículo 10 nos dice ahora, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Oh, pues que esto nos conviene. Si está entretenidito o entretenida por allá, desocúpese. Que esto es importantísimo. Porque en cuanto murió, ojo, aquí entonces podemos notar que hubo una razón para que él haya muerto. O sea, el Señor Jesús no vino a morir por morir, porque como estoy desocupado, voy a ver qué se siente morir. No. Porque en cuanto murió, escúchelo pues, dice la Escritura, al pecado murió una vez por todas. Entiéndalo, de una vez y para siempre. El pecado en Cristo Jesús no tuvo, mientras estuvo vivo, poder sobre él. No lo llevó a esclavitud. Y precisamente él muere por todos los que sí pecaron y nacieron bajo pecado. Porque solo un justo podía hacer tal libertad sobre los demás. Es decir, al pecado murió una vez por todas, de una vez y para siempre. Mas en cuanto vive, porque recordemos que ha resucitado, para Dios vive. Y quería llegar aquí hace rato. Sí, porque es que uno puede engolosinarse con esto de la salvación que nos ha sido imputada, de lo beneficiados que hemos sido. Pero cuando uno logra salir y darse cuenta que uno no es el centro de nada, simplemente es un beneficiario del accionar de Cristo Jesús en obediencia al Padre, puede entonces darle toda la gloria a Dios. Para Dios vive, escúchelo bien. Esto es magníficamente glorioso. Estuve mirando como haciendo una compilación del pensamiento de varios estudiosos bíblicos, sobre todo esta carta de los Romanos, y se puede condensar este pensamiento. Escuche. Son varios, así que pongámoslo el pensamiento NN. Listo. Su muerte, estoy en comillas, fue un morir al pecado de una vez para siempre. Cristo murió al pecado porque murió sin pecado. Porque prefirió morir que pecar, lo cual equivaldría a desobedecer al Padre.
Por lo tanto, su muerte, la de Jesús, en vez de ser una señal de victoria del pecado sobre la verdadera naturaleza del hombre, fue una señal de completa desbandada del pecado en un encuentro decisivo. En tanto que para otros hombres la muerte había sido la sentencia de condenación, Cristo condenó al pecado en la carne. Después hablaremos un poquito más de eso en el capítulo 8. Cristo hizo huir al enemigo en cada campo de batalla donde se había trincherado. Lo que es más, Él fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, a fin de que pudiera continuar viviendo para Dios solamente. Y aquí es donde quiero apuntalarme. Cierro las comillas. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y escuche bien, eso también nos compete a nosotros. Pero por el momento, entendamos que en la eternidad pasada, Cristo Jesús para el Padre vivía. Cuando estuvo acá en la tierra, esos 33 años y pico, para el Padre vivió. ¿Y sabe para qué resucitó? Para seguir viviendo para el Padre. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28, pareciera darnos un empujoncito a esto. Escuche. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¡Ja! Uy, vea, créanme, uno puede poner cara de que entendió. Es más, puede entender, pero que llegar al fondo, no, pero tratemos, escarbemos un poquito. Lo que el apóstol está colocando como fundamento es mostrarnos que el creer en Cristo Jesús nos identifica con su muerte, válido, pero no nos deja ahí, sumidos en la muerte. También nos identificamos con Él en su resurrección. Y bueno, ¿y para qué resucito? Habiendo ya muerto al pecado como Cristo Jesús lo hizo. Ya no es para darme gusto a mí, ya no es para realizar mis pequeños sueños, ya no es para realizar mis grandes anhelos, es para vivir para Dios. Y ahí es donde muchos nos perdemos, porque el espectro evangélico está plagado de predicaciones de añadiduras que le hacen creer a la gente que sus planes tienen algún significado. Y entonces dejamos de lado la perla de gran precio, que es la invitación que se nos hace obligatoria, si en Cristo Jesús hemos creído, al morir en Él, resucitar para vivir para Dios. Por eso el versículo 11 dice así: así también vosotros. ¿Cómo? Sí. Lo que sigue acá no es una sugerencia. O sea, si tú y yo todavía somos de los creyentes que estamos en esto, pensando que Dios a nosotros nos está preguntando la opinión acerca de lo que es bueno o malo y de lo que nos conviene o no nos conviene, estamos equivocados de cabo a rabo. Lo que el apóstol hace acá, en este versículo 11, es darnos a entender que lo que nos va a decir no es una sugerencia, o un por si les parece, o un por si están de acuerdo, o un si les gusta, o un si tal vez quieran hacerlo. No, 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 no. Lamento informarte que hemos sido engañados por aquellos que predicando para
mantenernos contentos y para que no nos les vayamos, nos hacen creer que nosotros podemos variar la intención del Espíritu Santo sobre todo aquel que ha creído, para que la vida que le resta después de haber creído en Cristo Jesús pueda utilizarla siquiera para algo de sus anhelos. Es la más grande de las equivocaciones. Cuando Pablo dice, así también vosotros, es una orden. Y nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Recuerden, ese consideraos es un hecho, una realidad, algo ya decidido. Muertos al pecado, es decir, a esa antigua y pasada y sucia manera de vivir. Pues, si es que a eso le podemos llamar manera de vivir. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Válgame Dios. Aquí es donde se marca la diferencia. Vivos para Dios, como veremos más adelante, como una ofrenda agradable al Padre. Entonces tenemos la responsabilidad de presentarnos ante Dios como Cristo se presentó. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No me puedo cansar de recordarte. Es gracias a Cristo Jesús. Esto que estamos mirando y que el Espíritu Santo nos está permitiendo entender no fue un logro de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia o de nuestras buenas intenciones. No, Señor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo así que Señor nuestro? Sí, es que no se nos puede olvidar. Por favor, le pertenecemos, hemos sido comprados. Permítame ofenderle más, tenemos un amo, nos compraron, ya no somos almas baldías. Una versión diría este versículo así: de la misma manera vosotros también consideraos vosotros mismos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Un pensador dice acerca de este versículo, Hod, dice, si en realidad los creyentes son partícipes de la muerte y de la vida de Cristo, si mueren con Él y viven con Él, entonces así deberían considerarse a sí mismos. Deberían recibir esta verdad con sus vidas. En otras palabras, lleguen a ser en realidad lo que potencialmente son en Cristo. No lo que ustedes creen que son en Cristo, sino lo que son en Cristo. Witt, otro pensador, dice, entren mediante la imputación de la fe en las posibilidades cabales de su unión nueva con Cristo. Consideraos así. Mire lo que dice este hombre. Considerad que los clavos que atravesaron sus manos, sus sagrados pies, también a ti te atravesaron y destruyeron tu viejo ser. Deberías decir, dice Witt, Cristo y yo fuimos separados del pecado por la misma muerte misteriosa y por lo tanto estamos muertos con Cristo. Pero vuelvo y te digo, no solamente para morir en Cristo estamos. Por eso cuando Él dice, Señor nuestro, nos recuerda que ya no nos pertenecemos. Con razón muchas personas no quieren escuchar esto y más bien se van en pos de las añadiduras donde todavía pueden pensar, como si pudieran, creer que pueden vivir para algo más que honrar a Dios con sus vidas después de haber creído en Cristo Jesús. No, y Pablo nos suelta el hueso, mire usted, versículo 12, no reine pues, ojo, nos va a recordar que ya no estamos bajo el poder del pecado, nos va a recordar que hemos sido emancipados en Cristo Jesús, liberados en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, y aquí sí como que va a entrar en materia. El pecado no debe reinar en nosotros con todas las arandelas que el pecado trae y con todas las implicaciones. ¿Dónde no debe reinar? En nuestro cuerpo mortal, el que actualmente tenemos. Sí, tóquese allá, el pecho.
Está hablando en ese cuerpo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que nos recuerda que obedecer al pecado ya no es nuestra esclavitud. De modo que lo obedezcáis. No está diciendo que no debemos obedecer al cuerpo, sino al pecado que antes tenía sometido al cuerpo, a las concupiscencias. Porque cuando está hablando de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, está hablando de las concupiscencias del pecado, no del redimido. Escuche bien. ¿Y concupiscencia qué será eso, John? Llamémoslo simplemente apetitos desordenados de la carne, o sea, del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis. Miren la responsabilidad que tenemos. Es decir, cuando dice ni tampoco presentéis es no le sigan ofreciendo vuestros miembros al pecado. Eso sí, porque este cuerpo que tenemos con cada uno de sus miembros es nuestro, no es del pecado. Cuando dice vuestros miembros, se está refiriendo a todas las partes del cuerpo, conózcalas por nombre o no, incluido tu sistema de pensamientos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Recuerden que el pecado representa todo el andamiaje de la vieja forma de vivir, lo que Pablo ya nos habló como el viejo hombre, que estaba sujeto al pecado por ser esclavo de él por la caída. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sí, Señor. Es decir, para la suciedad misma del pecado. Sino, Pablo entonces nos da la explicación de lo que debemos hacer después de haber creído en Cristo Jesús. Presentaos, insisto. Si no presentaos, no es una sugerencia. El apóstol aquí no nos está rogando. No es optativo. El apóstol no nos está diciendo que hay otro camino. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y aquí es donde se involucra nuestro acto de voluntad. Cuando dice vosotros mismos, me está diciendo que como creyente debo tener un acto decisivo. Vosotros mismos a Dios, porque recuerden que nuestro Padre, nuestro amo, para Él hemos sido comprados. Sí, cuando en Apocalipsis Juan nos dice que somos sacerdotes para el servicio de Dios, es precisamente eso, que para eso fuimos comprados. Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ojo, como vivos, no como muertos. Un pensador dijo, como muertos retornados a la vida. Vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Por eso te dije, si estás por allá ocupadito, pendiente de alguna otra cosa, apague eso allá o apague esto. Pero a los dos asuntos no le puede prestar atención al mismo tiempo. Es decir, cuando nos dice como vivos de entre los muertos, me está recordando que somos resucitados en Cristo. Es decir, no como aquellos que no han creído. El que no ha creído está muerto. Y sigue ofreciendo su cuerpo y su sistema de pensamientos al pecado al cual está sujeto y del cual es esclavo. Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No, es que esto está maravilloso. Cuando dice vuestros miembros, se está refiriendo a nuestros miembros. Y recuerda, es cada parte de nuestro ser, interno y externo, incluido el sistema de pensamientos. Y vuestros miembros a Dios, que es el Padre para quien hemos sido comprados a precio de sangre divina, que no fuimos comprados con cualquier cosa. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos, es decir, cuando me dice que soy un instrumento y mi cuerpo es un instrumento y mis miembros son un instrumento, es como vehículos. Aquí hay algo bonito, miren este pensamiento. El ser humano se consagra a Dios y entonces Dios le entrega la santificación.
Ese es un acto tremendo de unidad entre el Padre mismo y sus redimidos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo presentarle mi cuerpo y mis miembros a Dios y mis pensamientos como instrumentos de justicia? Sí, pensemos que ahora somos para honrar a Dios como debe hacerlo el nuevo hombre, como debe hacerlo el nacido de nuevo. En otras palabras, siendo pues liberados del pecado, debemos tomar la decisión de a quién debemos servir. Solo hay dos caminos, a la carne o a Dios. Y aquí quiero recordarte un pensamiento que tuvimos días atrás. A nosotros nadie nos preguntó si queríamos nacer bajo pecado o no, simplemente nacimos bajo pecado. Esa es la vileza de la caída. Y saben, mi buen Señor Jesús, el Padre Celestial y el Espíritu Santo, nos libran del pecado. Y en un acto de soberanía que es difícil comprender y abarcar en toda su dimensión, nos dejan libres para que decidamos si lo seguimos o nos volvemos a la inmundicia. Eso es maravilloso. Y remata diciendo, porque el pecado, ese por qué nos va a dar una razón más contundente todavía. Porque el pecado, porque recordemos a propósito que el pecado permanece activo y está en nuestra contra, sin embargo ya no reina sobre nosotros. Es que ahí es donde está la gran diferencia. Usted y yo no somos arlequines, no somos títeres. No, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Versículos atrás se nos dijo que el pecado no se enseñorea del Señor. Aquí se nos dice que no se enseñoreará de vosotros. Insisto, no estamos descansando en nuestras obras para esta vida victoriosa a la cual estamos siendo invitados a desarrollar. No, es gracias a la obra de Cristo, que es quien todo lo ha logrado. Si intentamos vivir esta nueva vida en nuestras fuerzas, solo nos espera el fracaso. La realidad es que el hombre redimido es lo que es por Cristo, no por sus obras, las del redimido, por las obras de Cristo, las del que redimió. Y esto es lo que nos mantiene en pie ante Dios. Usted y yo no nos podríamos presentar ante Dios si no fuera por Cristo Jesús. Y como si fuera poco, nos da más razones. Pablo dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No, podría quedarme meses acá, pero no tengo sino 2 minutos. Escuche, pues no estáis bajo la ley. Ese pues me hace reflexionar sobre los razonamientos ya expuestos. Que no estoy bajo la ley. Sí, porque recordemos que Pablo ya nos explicó que por la ley nadie se salva. Es más, por la ley todo el mundo se condena. Y la gran noticia a voces que nos viene dando el Espíritu Santo a través del apóstol es que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Permítamelo decir así, el creyente ha pasado de sistema legal. Es decir, ya no está bajo la ley que castiga sus obras, sino que ahora está bajo el sistema de la gracia. Es decir, de la gracia en la cual Cristo Jesús me ha colocado. Y para perseverar en ese sistema, debo hacerlo por la vida del Espíritu Santo. Entiéndase que gracia, el sistema de la gracia, solo está abierto a aquellos que han muerto al pecado en Cristo Jesús y han resucitado a la vida nueva en Cristo Jesús. Tranquilo, tranquila. Vamos a darle a este tema con Pablo en los siguientes versículos y capítulos de esta misma carta a los Romanos.
Bástete con saber que por haber creído en Cristo Jesús y haber sido identificado e identificada en su muerte y haber sido identificada e identificado en su resurrección, cambiamos de sistema legal. Ya no estamos bajo la ley, que precisamente nos condenaba a todos, sino que estamos bajo la gracia. Y ese es el asunto que vamos a desglosar más adelante. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.